necesidad. Aleluya. Podemos incluso reconocer que tenemos problemas con una historia de sequía. Cuando hay tiempos de sequía, los campos, todos aquí saben, quién sabe, estaba escuchando mientras viajábamos para acá, una ciudad muy hermosa, y se veían los campos de cultivo, y estos campos, escuchaba, surten una gran parte de la región o de la nación en cuanto a lo que se refiere a alimento, gloria a Dios. Pero tal vez alguien aquí pueda entender un poco lo que significa el tiempo de la sequía, porque en los tiempos de sequía los campos ya no dan la misma cosecha. La cosecha, los productos ya no son iguales. Incluso hay veces que las plantaciones se secan y se mueren y no hay cosecha. Aleluya. Por lo tanto, ese año es un año de escasez. Yo recuerdo viniendo a Venezuela en una época de mucha escasez. Más o menos en el año 2000, entre 2015 y 2017, he estado viajando desde 2006 a Venezuela hasta el día de hoy. Pero esta fue, creo yo, una de las épocas en las que más pude palpar la escasez, la necesidad, la carencia de alimentos, de las cosas básicas. Bueno, cuando hay sequía, eso es lo que viene. Aún día puede ser tan severa y tan prolongada que aún los animales se deshidratan y llegan incluso a morir. En otras ocasiones la sequía es tan severa que aún la gente se desnutre, se muere. Isaac estaba pasando en una situación muy similar. Sus campos estaban secos y estériles, y lo que él sembraba simplemente no producía. Era tan crítica la situación en que era un riesgo incluso sembrar la semilla, porque se arriesgaban a perder la cosecha. Así que lo primero que vino a la mente de Isaac fue: voy a resolver esto en mi lógica, en mi sentido común. Así que él pensó en ir a Egipto para evitar pasar hambre. Y es natural, hermanos, que cuando estamos en estas circunstancias o circunstancias similares, tratemos de encontrar una solución al problema. ¿Cuántos aquí saben de lo que estoy hablando esta noche? Nadie se cruza de brazos y se acuesta en la cama y decir: bueno, yo creo que Dios lo va a arreglar. Es natural que empecemos a tratar de encontrar una salida a una situación, y más cuando es una situación severa como lo era la sequía y el hambre. Y generalmente, hermanos, eso es lo que todos tratamos de hacer: solucionar nuestros problemas en nuestra propia lógica, solucionar la crisis en nuestro propio sentido común. A nadie se le ocurre pensar que una crisis, que una sequía puede ser el campo más fértil para un milagro. Pero estoy diciendo en esta noche, hermanos, el mejor terreno para Dios hacer un milagro muchas veces es el terreno que parece árido,
detectó un tumor en su cara. Los médicos se quedaron asombrados. Ellos nunca habían visto un tumor de esta naturaleza. Era un tumor destructivo, pero estaba destruyéndole aceleradamente toda su cara. Ellos le dijeron: solamente son cosas de días para que su ojo explote hacia afuera o se salga. Vas a empezar perdiendo el olfato de este lado, vas a empezar a perder la vista de este lado y vas a empezar a perder la audición de este lado. Tu cara se hinchará. Yo vi a mi hermano con su cara hinchada, parecía un elefante. Así que habíamos ido, hermanos, a los médicos, las mejores clínicas privadas, pero los médicos no podían hacer nada. Yo recuerdo, hermanos, que en una ocasión yo estaba manejando hacia la ciudad donde él vive, y yo estaba solo en mi auto manejando por unas montañas parecidas a esta montaña, y estaba llorando desesperadamente: Señor, yo he predicado tu palabra, yo he visto milagros, he visto gente ser sanada, yo te he servido. Mi hermano y yo nunca hemos ido al mundo, no hemos tomado cerveza, no hemos tomado licor, no nos hemos ensuciado con el pecado de este mundo, te hemos servido, hemos vivido en la iglesia. Ahora, Señor, no hay medicamento, no hay médico, no hay tratamiento, Señor, que pueda. ¿Qué vamos a hacer? Yo estaba parado en un lugar seco, estaba parado en esas temporadas de sequía donde uno no sabe qué hacer. Estaba desesperado, paré el carro y me orillé, me fui al borde de la montaña a llorar en ese lugar. Y sabe, hermano, mientras yo estaba llorando, escuché la voz de Dios en mi corazón: hijo, yo no soy movido por las lágrimas, yo no soy movido por tu lástima. Los milagros que yo hago, lo hago en temporadas de sequía, cuando la gente no vuelve al mundo, cuando la gente no se empieza a quejar, porque mejor no empiezas a alabar mi nombre, a darme empecé a alabar a Dios con mis lágrimas. Gracias, Señor, gracias, Señor. Esa misma tarde llegamos al consultorio del especialista y vamos a recoger los resultados de todos los exámenes y todas las radiografías que le habían hecho, y el doctor dijo: quiero hablar con ustedes hoy en la tarde. Íbamos pensando, quién sabe qué noticia más trágica vamos a oír, pero él dijo en esa reunión: algo ha sucedido, el tumor empezaba a retroceder, a encogerse, podemos extraerlo, ya no hay nada va a afectar su cerebro y su cabeza. Dios hizo algo, pasaron más de 15 años, mi hermano tuvo 2 hijos más, mi hermano terminó su universidad, es un abogado, fundó 3 empresas más, todavía le está sirviendo a Dios. ¿Sabe, hermano? La mentira más grande del diablo cuando estás en sequía es: vuelve al mundo, deja a tu esposa, deja a tu esposo, abandona tu hogar, vuelve al licor. Pero Dios le dijo a Isaac: tú no vas a ir a Egipto, tú te vas a quedar en la sequía, porque la sequía es territorio de avivamiento, la sequía es territorio de milagro, la sequía es territorio de cosas sobrenaturales. ¿Dónde vas a hacer milagro? En medio de la sequía, en medio de la escasez. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque hay victoria en medio de la adversidad, hay victoria en medio de la adversidad. Pastor, yo estoy en medio de la adversidad. Nuestro Dios es un Dios de victorias en medio de la adversidad. Porque no se pone de pie y da una alabanza al Señor en este sequía, porque milagros vienen. ¿Dónde, pastor? En medio de la sequía. ¿Por qué, pastor? Porque el Dios al que yo alabamos es un Dios que sabe darnos victorias en medio de la adversidad. Hay alguien aquí esta noche que puede tener avivamiento en medio de la adversidad. Hay alguien aquí que siente el dolor de la enfermedad, pero dice: puedo tener victoria en medio de la adversidad. Hay sequía, Dios está conmigo. Hay sequía, Dios me está sustentando. Hay sequía, no lo siento, pero lo alabo de todas formas. Una de las cosas, no le he dicho eso, pastor Bocanegra, pero una de las cosas que he sentido en este recorrido de iglesias, casas de pastores, familias de
cualquiera guardaría la semilla en la sequía. Es muy probable que no producirá, pero si la pongo en la mesa, vamos a tener unos cuantos semanas o meses de comida. Así que Dios le dijo a Isaac: quiero que siembres la semilla. El pensamiento que cualquiera diría es: no, Señor, yo no puedo sembrar en la sequía. Pero sabe, hermano, ser un hijo de Dios y tener fe no es que Dios cumpla nuestros deseos. Fe no es que Dios haga lo que tú deseas que Él haga. Fe es confiar, aunque tú no mires a Dios haciendo nada, aunque tú no ves nada, aunque tú no sientes su poder, aunque tú no ves por dónde viene la respuesta. Fe no es que Dios complazca los caprichos suyos. Fe no es que Dios complazca mis caprichos. Fe es: yo puedo sostenerme en la sequía, yo puedo mantenerme en este territorio árido. No siento el Espíritu de Dios, no siento cantarme a aplaudir, no siento el mensaje del predicador, pero estoy parado en medio de la sequía, sembrando alabanza, en medio de la sequía, sembrando congregarme, estoy en medio de la sequía, sembrando adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho: no vayas a Egipto, hermanos míos, compañeros míos, esta noche, a Isaac no le importó lo que parecía. Él comenzó a sembrar. Usted necesita despertarse esta noche. Usted necesita abrir los ojos del Espíritu y entender: si yo hago lo que me corresponde, Dios va a hacer lo que a Él le corresponde. Si yo hago lo que tengo que hacer, seguro Dios hará lo que tiene que hacer. Si yo hago lo que me corresponde, Dios hará lo que le corresponde a Él. Si yo trabajo, Dios trabaja. Si yo camino, Dios camina. Si yo tomo puerta, Dios abre esa gente. Si yo oro, Dios entra a mi casa. Si yo oro por mi esposa, Dios toca el corazón de mi esposa. Si yo haz lo que tienes que hacer, siembra, porque Dios mandará la lluvia y la cosecha. La Biblia dice que Isaac fue prosperado cuando los demás tenían escasez. ¿Por qué? Porque Dios estaba con Isaac. Dios estaba con la confianza de Él. No importa cómo está la situación en su pueblo o incluso en su país, Dios está contigo y eso es más que suficiente. Esa es la única cosa que tú necesitas. Esa es la única cosa que nos hace falta. Si Dios es por nosotros, si Dios está de nuestro lado, somos ganadores. Si Dios está contigo, hay avivamiento. Pastor, se me han ido tantos de mi iglesia, pero Dios sigue allí. Pastor, ya no me queda músico, pero Dios está aquí. Pastor, mis hijos se han tenido que ir, pero todavía Dios está en Venezuela. Hermano, déjame decirte: Dios prosperó a Isaac, porque Isaac confió. Mientras otros no veían sino sequía, Isaac empezó a ver la mano de Dios. Todavía Dios no ha hecho todo, todavía Dios no ha acabado, todavía hay un poco más de sanidad, todavía hay algunos cánceres que van a ser sanados, todavía hay algunos problemas del corazón que van a ser sanados. Confiesa su Espíritu con el Espíritu. Trabaja fuerte, abre pozos, porque hay victoria. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria. Hay victoria. En medio de la adversidad. Yo recuerdo yendo a la iglesia, éramos niños, yo tendría 7 años. Y nunca me canso de decir este testimonio, porque hay gente que cree que las cosas en Dios son fáciles.
Hay gente que cree que las cosas de Dios están al alcance de la mano. No hay que pagar precio y no hay que sufrir. Íbamos de niños a la iglesia. Mi madre había sido diagnosticada con cáncer. Mi padre era un hombre atado por el vicio del